Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida acá nuevamente al fanpage de Crece Mujer. Hoy día ya jueves 26 de agosto, partimos unos 5 minutitos más tarde, ahí a las 3:35, ya con esta interesante charla el día de hoy para todas quienes nos están viendo, para toda nuestra comunidad acá de Crece Mujer, quienes nos siguen ya desde el año 2017 acá en Facebook. Cuéntenos desde qué comuna y desde qué región nos están viendo para que podamos hacer crecer esta comunidad, para que podamos hacer redes entre quienes nos están viendo. Cuéntenos desde qué comuna, desde qué región, etiqueten sus emprendimientos también para que podamos conocer ahí otros partners comerciales el día de hoy, para que también podamos aprovechar este espacio y podamos conocernos e interactuar entre nosotros. Así que ahí veo que ya nos empiezan a comentar. Amelia dice que nos saluda desde Iquique. ¿Quién más nos dice desde donde nos están viendo? Ahí saludamos también a María Jimena, quien ya se conectó, a Estilista Lisa, saludos desde Viña del Mar. Feliz día, Lisa. Ayer fue atrasado, porque ayer fue el día del peluquero y la peluquera, así que esperamos que lo hayas podido celebrar ahí como corresponde. Así que ahí vamos a esperar a que más personas se empiecen a conectar y también las invitamos a quienes nos están viendo a compartir esta transmisión, porque el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para todos quienes tienen un negocio, que tiene que ver principalmente con la formalización, con dar este paso, ¿no es cierto?, en el negocio y poder en el fondo hacer crecer tu emprendimiento con temas de formalización y poder aclarar dudas con personas expertas en esta materia que nos van a acompañar el día de hoy. Ahí veo que nos siguen llegando saludos desde La Pintana, desde el Quisco, ahí nos saluda la Penélope.tejidos, que nos ha acompañado en otros espacios, y recuerdo muy bien tu emprendimiento. Sara nos saluda desde Coquimbo, desde Panguipulli nos saluda Daniela, Carolina Aguirre desde Ñuñoa, acá en la región metropolitana también, desde Estación Central, nos saludan también desde Chincolco, Quinta Región, Solange desde Angola, ahí en la región de la Araucanía, María desde Puerto Montt, y de todas partes de Chile nos están viendo. Qué bueno que nos estén acompañando hoy día desde todo el territorio nacional, porque es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, como les mencionaba, ahí a Nidia también que se sumó también a la transmisión, les aprovecho de contar que el día de hoy tenemos un espacio muy importante de conversación y de capacitación, porque como les comentaba, tenemos unas invitadas y un invitado de lujo que nos van a comentar sobre la importancia de la formalización y de la constitución como microempresa cuando tienes un negocio. Ellos, los tres invitados que tenemos el día de hoy, vienen desde la Fundación Pro Bono, ¿ya? Y que en alianza con WIP, que es Women in the Profession, vienen hoy día a contarnos también y a hacer carne, a hacer realidad una alianza que estamos trabajando desde Banco Estado a través del programa Crece Mujer. Y si me permiten solamente 2 minutos, les quiero explicar brevemente de qué se trata y cómo ustedes, quienes nos están viendo hoy día, emprendedoras de todo el país, pueden aprovechar esta alianza para sus negocios. Como les comentaba, hoy día estamos dando inicio a este trabajo en conjunto entre Banco Estado a través del programa Crece Mujer, a través de la Fundación Pro Bono y también a través de WIP, que es Women in the Profession. Ellos hoy día, estas tres instituciones, han puesto a disposición este trabajo en conjunto para poder en el fondo disponibilizar herramientas en el ámbito de la formalización y de la asesoría legal para que emprendedoras en el fondo puedan acceder a más instrumentos para formalizar su negocio en apoyo con expertos y expertas en esta materia. Hay varias líneas de trabajo acá que se quieren poner a disposición de ustedes y finalmente la idea es que ustedes puedan crecer con sus negocios y, como les mencionaba, dar el siguiente paso. Y dos de esas líneas tienen directa relación con lo que vamos a conversar hoy. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad que brinda Pro Bono y Women in the Profession de poder acceder a asesorías legales en el ámbito de la formalización para los negocios de manera gratuita, con expertos y expertas que hoy día conocen en detalle todo lo que tiene que ver con la formalización para que ustedes puedan dar el siguiente paso. ¿Ya? Ahí es importante que quienes quieran participar de estas asesorías que estamos poniendo a disposición de las emprendedoras que nos están viendo hoy día, simplemente tienen que completar ahí un formulario que vamos a dejar a continuación en los comentarios. Ya les voy a contar un poco más cómo completar ese formulario. Ahí ya veo que lo dejaron como comentario fijo. Ustedes simplemente tienen que hacer clic en el link que dejamos en los comentarios fijos y completar el formulario de inscripción. Lo único, el detalle más importante es que al momento de completar el formulario, ustedes tienen que marcar la opción Pro Bono. Marcando esa opción,
ya vamos a estar claritos que ustedes quieren participar dentro de esta alianza también y ser parte de este convenio y de este trabajo en conjunto entre estas tres instituciones, ¿ya? Así que ahí, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, postulen. Ahí recuerden marcar la opción pro bono y con eso van a poder, en el fondo, ser parte de este espacio. Ahora bien, yo les mencionaba que esta iniciativa tiene distintas líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con esta asesoría. Si tú no tienes iniciación de actividades, tienes dudas sobre otros procesos de la formalización, por ejemplo, si ya tienes iniciación de actividades pero quieres obtener tu patente, también podrías participar de este espacio. Pero además de esta asesoría, que es muy importante, ¿no es cierto?, para todos quienes nos están viendo, también tenemos otro espacio de trabajo en conjunto que tiene que ver con el acceso a la información, con la capacitación y por eso es que hoy día también tenemos este primer taller que en el fondo lo que busca es poder abrir el camino para que sigamos trabajando en conjunto entre Banco Estado, ¿no es cierto?, Fundación Pro Bono y WIP, Women in the Profession, para las emprendedoras que nos están viendo. Y ahí, agradeciendo a Fundación Pro Bono y a Women in the Profession, queremos contarles que tenemos también la posibilidad de realizar distintas charlas en el ámbito de derecho laboral, es decir, cómo trabajar con los contratos, con los fueros maternales, con las remuneraciones, en derecho tributario, en materia de iniciación de actividades, patentes, impuestos, o también en propiedad intelectual industrial, como el registro y la protección de las marcas, las etapas que tiene el registro y los costos que pueda tener también este proceso, y muchos temas también vinculados a ese ámbito. Así que este es el primer camino que vamos a abrir, ¿no es cierto?, dentro de esta alianza para todos ustedes quienes nos están viendo. Por eso las invitamos a compartir esta transmisión con quienes crean que les pueda servir, a darle me gusta, a dejar todas sus consultas también, que las vamos a estar respondiendo ahí durante esta actividad. Y para dar inicio a este trabajo, quisimos partir con esta charla gratuita a través del fanpage de Crece Mujer, en donde queremos hablar de un tema muy importante. Como les mencionábamos, hoy día vamos a conversar sobre la importancia de la formalización y entender principalmente cuáles son las diferentes formas de formalizarse, cuáles son los diferentes tipos de organización, pero queremos hacer hincapié en temas muy importantes y que tienen que ver propiamente con la equidad de género, como por ejemplo el patrimonio de la mujer cuando tiene un negocio, o también cómo hoy día afectan los distintos regímenes matrimoniales en el ámbito del emprendimiento. Así que las invitamos a estar muy atentas a toda esta transmisión, a participar, a compartir y a dejar todas sus consultas. Y recuerden que si quieren ser parte de esta alianza, pueden ahí contestar el formulario que dejamos en los comentarios fijos en el chat y marcar la opción pro bono. Si se les olvida algo, no se preocupen, que al final también vamos a recordar todo lo que estamos conversando ahora. Así que no quiero quitarles más tiempo. Yo sé que ustedes vinieron acá a escuchar a nuestras expertas, ¿no es cierto? Nuestro moderador, también experto ahí de la Fundación Pro Bono. Así que quiero darle ya el pase a quien hoy día los va a acompañar durante toda la transmisión y va a orientar esta conversación. Él se llama Felipe Valenzuela. Felipe es abogado del área de organizaciones sociales de la Fundación Pro Bono y va a ser quien hoy día va a moderar el panel con las dos expositoras que nos van a acompañar, así que ahí no quiero adelantar mucho para que Felipe les cuente. ¿Cómo está Felipe? Muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿todo bien? ¿Y tú? Buenas Muy tardes. bien también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Fundación Pro Bono aquí por acompañarnos el día de hoy acá en el fanpage de Crece Mujer. A WIP, Women in the Profession, también por acompañarnos. Así que, Felipe, el espacio se los dejo a ustedes para que podamos ya empezar a trabajar con las emprendedoras que nos están acompañando desde todo Chile. Muchas gracias, Manuel. Mira, nosotros felices también de esta invitación y también de poder participar en esta instancia. Por lo mismo, desde ya realizar la invitación a que realicen todas sus preguntas. Nosotros queremos responder la mayor cantidad de preguntas posible en el tiempo que tenemos. Nos encanta poder compartir conocimiento y asesorar en estos procesos que son tan importantes. Así que dejen en el comentario sus consultas, nosotros las vamos a estar revisando y vamos a intentar abarcar la máxima cantidad posible. Hoy día vamos a Perfecto, contar Felipe. con dos expositoras que son especialistas en las materias que vamos a tratar. La primera de ellas es Carolina Menichetti, quien es abogada y socia del estudio Menichetti Bolelli, y ella es especialista en el área corporativa, que nos va a contar toda la información que debemos saber para poder constituir como una microempresa, todos los tips, todas las cosas que son necesarias para ir avanzando y esos como detalles que a veces nos pasan que son muy relevantes después en el funcionamiento de esta. Y luego vamos a contar con Beatriz Pino, quien es abogada de la Fundación Pro Bono en el área de familia,
que nos va a contar cómo se relaciona esta constitución con los distintos bonos que existen hoy en el país y ver en cómo afecta o no esta formalización. Nosotros vamos a estar atentos a sus preguntas. La idea es que se realicen la exposición, vayan haciendo sus preguntas durante la exposición y a lo que terminen vamos a ir recopilando algunas y vamos a ir consultando. De todas formas, si hay alguna pregunta que no alcanzamos a responder durante la exposición, nosotros vamos a dejar nuestro contacto para que nos escriban también en nuestras páginas y poder responder sus dudas también en otras instancias. Así que no se preocupen. Bueno, sin más que agregar por ahora, le damos la bienvenida a Carolina Menichetti para que nos cuente qué debo saber si me quiero constituir como microempresa. Hola, Carolina. Hola, Felipe. Buenas tardes a todos. Bueno, yo primero me disculpo porque estoy con un poco de bronquitis, así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Pero si es que de repente tambaleo, no es intencional. Mira, yo, tal como decía Felipe, soy abogado de la Universidad Católica, soy socia del estudio de MB Abogados, soy miembro del WIP, que es este programa de Women in the Profession, que es un programa dedicado o que busca fomentar el trabajo de la mujer en la profesión legal. El tema que vamos a ver hoy día, queremos que tengan bien claro que es la primera charla introductoria de este programa. La idea es que hacer un baño y pasar por los distintos temas y después que las charlas venideras, según el interés que haya, se vayan profundizando en cada uno de los temas en forma específica. Vamos a poner una presentación ahora para que sea más fácil de ir. Nosotros los abogados en general nos conocemos por hablar bien en difícil, así que hemos hecho un esfuerzo por tratar de que el lenguaje sea bien coloquial y que sea bastante simple, así que todas las preguntas son bienvenidas, no hay preguntas tontas como decían en la universidad, al revés, no hacer el problema, así que felices de que hagan todas las preguntas que necesiten. Tal como mencionaba Felipe, esta charla de lo que se trata es avanzando hacia la formalización. ¿Qué debo saber si me quiero constituir como una microempresa? O sea, dale, Cristóbal. Un poco, ¿qué es lo que es la formalización del negocio? La formalización es un conjunto de trámites necesarios para que un emprendimiento se constituya como una empresa y cumpla con las normativas y regulaciones legales, laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otros. Esta definición, que es una definición aria que podemos encontrar básicamente en el diccionario, si lo vemos desde un punto de vista práctico, la formalización es todos los trámites que uno tiene que hacer para dejar de estar como en este mundo informal y como en negro, como se denomina por ahí, y uno estar ordenado y cumpliendo toda la normativa que me piden, ya sea desde un punto de vista tributario, legal, laboral, etcétera, en el negocio que esté realizando, que puede ser un negocio chiquitito, un negocio un poco más grande, etcétera, pero que necesita cumplir un poco con toda la normativa legal, no solamente desde un punto de vista para los beneficios de uno, sino que además para estar en cumplimiento de la norma. Un poco, ¿por qué formalizar un negocio? Tratamos de buscar hartas razones. Uno ve, primero hay acceso a financiamiento para empresas. Y muchos les debe haber pasado en el caso del COVID, que habían estos créditos especiales COVID. Para poder postular al crédito COVID, te hacían presentar ciertas documentaciones, etcétera, que uno, si no estaba formalizado, no tenía cómo presentarla. ¿Cuánto vendiste? ¿Bajaron tus ventas? ¿No bajaron? Entonces, un poco hay una serie de programas que hubo que la gente que no estaba formalizada, lamentablemente, no pudo acceder a ese financiamiento, que es un financiamiento que era súper conveniente para la empresa. Hay programas de Corfo, hay programas de Cercotel, que son ya sea para empresas formalizadas o en procesos de formalizarse. Otro puede ser que yo quiero poder invitar a gente a que participe en mi empresa, pero necesito tener claramente establecido cuáles son los términos, bajo qué condiciones te invito, a que sean mi socio, en qué porcentaje, cómo, cuándo. Otro es la posibilidad de contratar trabajadores. Lo que uno ve generalmente en las microempresas es que las empresas llegan hasta a lo que, no sé, yo hago empanadas en mi casa, después le pido a mi mamá que me ayude, a mi hermana que me ayude, y la capacidad se termina cuando se nos terminan las horas del día que tenemos para hacer lo que estemos haciendo. El hecho de formalizarte te permite contratar trabajadores y poder acceder a este crecimiento de empresa, que es lo que todos queremos en un emprendimiento. Después, otro de los beneficios, que es hay muchos
veces, y probablemente a muchas de las que están acá les ha pasado, que uno quiere venderle cosas a empresas, no sé, por ejemplo, uno vende empanadas, vende chalecos, vende, no sé, cualquier cosa en lo que uno esté participando, y lo que te pasa es que alguien quiere hacerte una orden grande, que uno estaría en condiciones de hacerla, pero no tengo, por ejemplo, boleta. Entonces, las empresas que son formales, no me pueden comprar, porque ellos no tienen cómo acreditar el gasto, y por lo tanto pierdo yo esa venta, o esa posibilidad de vender, o de crecer, o de aumentar la escala del negocio que estoy teniendo. Otra de las alternativas, que va a depender de cuál es la manera en que se formalizan, que lo vamos a ver un poco más adelante, es poder separar las finanzas de mis finanzas personales, de Carolina Menichetti, mi cuenta corriente con mis ingresos y mis gastos, de la del negocio que estoy haciendo. Y esto tiene no solamente la ventaja del lado económico de saber si el negocio está rindiendo o no, sino que además tiene la ventaja que en ciertas estructuras que vamos a ver más adelante, uno puede proteger su patrimonio personal de manera que si a uno no le va bien en el negocio, el negocio quiebra o tiene un tema judicial, no se pueda perseguir mi patrimonio personal para responder a lo que fue el negocio. Y básicamente, y quizás deberíamos haber partido por acá, evitar problemas legales, porque uno siempre que realiza una actividad económica, ya sea, uno que realiza una actividad económica en forma profesional y que lo haga, necesita estar formalizado. O sea, en verdad, para estar en cumplimiento con la norma y no tener el riesgo de que te clausuren o de tener problemas con impuestos internos o problemas laborales, nosotros necesitamos estar formalizados. Entonces, está bien, es difícil uno siempre tiene esa inquietud, y es que yo estoy vendiendo solamente estos, no sé, Kuchen en mi barrio, en la esquina, pero uno ya cuando adquiere una cierta cantidad, se da cuenta que efectivamente es muy necesario estar formalizado. ¿Cuáles son las formas más comunes de formalizar un negocio en Chile? O sea, ¿cuáles son las formas más comunes de formalizar un negocio en cualquier parte, en verdad? Pero en Chile en específico hay principalmente dos. Una es convertirse en empresario individual, que lo que uno hace es que no creas una empresa, sino que uno simplemente hace un trámite ante impuesto interno que se hace en línea, y el impuesto interno hace una ficción legal donde él considera que la contabilidad que lleva uno como empresario individual es separada de la contabilidad que lleva uno como persona natural. Entonces, uno, si bien sigue siendo Carolina Menichetti con mi mismo RUT, la actividad que yo realizo como empresario individual, los ingresos, los gastos, etcétera, yo puedo regularizar toda la parte tributaria y puedo pagar impuestos sobre lo que gano desde un punto de vista tributario sin mezclarlo con mis cosas personales de Carolina Menichetti. Pero desde un punto de vista legal, esto no tiene ni una protección, porque si bien estoy cumpliendo solamente con la norma tributaria, el problema que tengo es que mi patrimonio entero queda entero afectado por el negocio que yo estoy haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una casa a mi nombre, un auto a mi nombre, y me va mal en el negocio, lo que me pasa es que me podrían perseguir ese patrimonio personal, y eso no se ve protegido por la figura del empresario individual. Si bien es un avance en la formalización, porque permite cumplir las obligaciones tributarias. Y la segunda forma es la que es más común y la que un poco todos conocemos, es constituir una sociedad. Al constituir una sociedad, lo que nace es como una persona jurídica, que es de nuevo una ficción legal donde la ley es como que naciera otra persona. Entonces, si bien puede ser una sociedad en la que la única accionista sea yo, esa sociedad tiene su propio RUT, tiene su propio domicilio, tiene su propio nombre, y dependiendo del tipo de sociedad, también tiene un patrimonio y no se pueden dirigir contra el mío, que eso es las más usadas. Dale, Cristóbal. En la siguiente, un poco lo que vemos estas son lo mismo que habíamos visto antes, que es el empresario individual, y en el lado derecho tenemos las 4 empresas o 4 tipos de sociedades que son las más utilizadas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Están las EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones y la sociedad anónima. Las principales diferencias, tienen varias diferencias entre ellas. Lo importante que quiero resaltar, estos son los tipos más ocupados, pero hay más tipos de sociedades bajo la ley chilena, y hay algunos tipos donde la responsabilidad no queda limitada y no queda separado. Entonces, si bien la sociedad existe, igual podrían perseguir mi patrimonio personal. En estas sociedades, las más comunes, o en general para la pequeña y mediana empresa, las que más se recomiendan son la responsabilidad limitada o la sociedad por acciones. En la empresa individual de responsabilidad limitada, si bien es una empresa que vino originalmente a solucionar el tema de que para
siempre uno tener una empresa necesitaba un socio, hay una parte en la ley que a nuestro juicio no quedó tan bien puesto, que lo que hace es que si, por ejemplo, si yo constituyo una sociedad para vender empanadas o para hacer una peluquería y después decido hacer otro giro, otra actividad bajo ese mismo RUT, si bien la responsabilidad es limitada, queda solamente limitada para el giro que yo declaré, o sea, para la peluquería. No así si yo después hago venta de comida. Entonces, si bien tiene el efecto de ser una sociedad de responsabilidad limitada, tiene este espacio en la ley en que uno, por desarrollar un giro distinto al que tiene puesto en la escritura, podría terminar respondiendo con su propio patrimonio. Entonces, nosotros en general lo que más recomendamos es una sociedad por acciones que permite el mismo efecto que es tener, si uno quiere no tener socio y ser solamente un accionista, no tiene este riesgo de la actuación fuera del giro y además es súper flexible en las formas de administración, etc. ¿Cómo se constituye una sociedad en Chile? En Chile existen dos maneras de constituir una sociedad. El método tradicional, que básicamente aquí tratamos de hacer un caminito lo más pedagógico posible. Uno primero lo que hace es que define cuál es el tipo de sociedad que quiere. En el método tradicional, que es básicamente el método que todos conocíamos y que era el único método que existía antes del año 2013, es que uno iba a una notaría, el notario en teoría redacta esta escritura de constitución de la sociedad, uno va con el socio, si es que había un socio, o solo firma esta escritura y con eso quedaba lista esta escritura de constitución. Esta escritura tiene que contar con el visto, o sea, tiene que ser redactada por un abogado, entonces necesitamos la asesoría de un abogado. Una vez que el abogado, que se hace la escritura, la firmamos, el abogado hace un extracto, que básicamente es resumir los términos básicos de la escritura, y ese extracto hay que inscribirlo y publicarlo, hay que inscribirlo en el conservador de bienes raíces y publicarlo en el diario oficial. Con todos esos documentos ya listos, lo que hacemos es obtener RUT y declarar inicio de actividades, que lo vamos a ver más en detalle más adelante, que hoy día se puede hacer, todos estos trámites se pueden hacer online. Y después, cuando ya tenemos todo eso, vamos a tener que cumplir otros trámites más básicos, que hay que cumplirlo en todos los casos, pero que son ya sea de patentes municipales y dependiendo del tipo de negocio que yo quiero hacer, lo que tengo que hacer es obtener, por ejemplo, permisos de salud si voy a vender comida o ciertos permisos sanitarios. Va a haber que ir haciendo un análisis caso a caso según qué es lo que estoy haciendo. La segunda manera que se hace que una sociedad se puede constituir una sociedad en Chile es bajo la ley que se denomina empresas en un día. Esta norma que existe desde el 2013 lo que permite es que las personas podrían incluso sin la necesidad de tener un abogado ingresar a un portal, que hay varias direcciones que acá nosotros estamos dejando una, pero hay más direcciones que permiten acceder a este portal. Y uno lo que hace es que va llenando distintas cosas en un formulario que está dado y con eso el programa te hace la escritura y después uno solamente lo tiene que ir a firmar y la gracia que tiene, uno, es la rapidez, dos, los costos y tercero, que uno no necesitaría la asesoría de un abogado. Siempre es importante, y acá un poco conversábamos el otro día con los de la Fundación Pro Bono, que en este caso cada uno de los clics que uno hace hay que tener mucho ojo en que es prácticamente una firma. Y que si bien el sistema ayuda a ir leyendo muy bien cuáles son las cosas que el sistema te va pidiendo ingresar, porque como no es una persona la que tengo al otro lado, uno, por ejemplo, podría constituir una sociedad por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, por poner un ejemplo, el nombre de la sociedad tiene que tener o el nombre de uno de los socios o relación al giro que hace. Por ejemplo, si constituyera yo, Carolina Menichetti, una sociedad de responsabilidad limitada para hacer una peluquería, la sociedad tendría que llamar Carolina Menichetti Responsabilidad Limitada o Sociedad de Peluquería Responsabilidad Limitada. Si bien esa información está en la página, si uno lo va haciendo como rápido, lo que te puede pasar es que uno termine con una sociedad con un nombre que no cumpla con lo que la ley te establece. Por lo tanto, terminas con una sociedad constituida, pero que es una sociedad que después va a ser nula o vas a tener que arreglarla para poder utilizarla. Entonces, esta herramienta de la empresa en un día, que es una herramienta súper útil
y que vino a ayudar mucho y a permitir a la gente un acceso a ciertas cosas que lamentablemente, sobre todo hay abogados para todo, entonces que mucha gente cobraba muy caro o no hacen los trámites, etcétera. En esto uno lo puede hacer solo. Lo importante es ir leyendo bien y informarse bien y preguntar, y por eso es la gracia de la asesoría que estamos dando ahora en esta como asociación o en esta alianza con el banco y con la Fundación Pro Bono, que la gracia es que se puedan asesorar en este tipo de cosas para que todo esto tenga un final y que efectivamente lleguen a tener una sociedad de una manera más fácil y no una sociedad con problemas. En esta sociedad, por un día, entonces ingresamos a este registro, llenamos todos los que me piden. Una vez que tengo, que queda completo el formulario, el programa me va a crear esta como escritura, yo tengo que solamente concurrir a una notaría a firmar esta escritura, o lo puedo firmar con firma electrónica avanzada. Hay mucha gente que no tiene firma electrónica avanzada, pero el mismo portal te da la alternativa y también es bien barato en cuanto a costo, vale 1.000 pesos o algo así, y te permite obtener esta posibilidad de poder lograr esta firma sin incluso tener que ir a la notaría. Los pasos que vienen después en ambas sociedades sean los mismos, dependiendo de lo que esté haciendo. Voy a tener que hacer el inicio de actividad en impuesto interno y voy a tener que solicitar voy a tener que sacar patente y voy a tener que hacer todos estos permisos que podría requerir, por ejemplo, sanitario o, no sé, o de la autoridad de salud. Acá lo que hicimos fue simplemente, estos son números que más o menos hemos sacado. En general la empresa en un día van a ser gratis, salvo esto que les decía yo que les podrían cobrar por tener esta firma electrónica avanzada, pero es barato. Y la escritura pública, que el método tradicional, es más caro, pero lo que tratamos de hacer acá es poner ciertos como rangos en cuanto al tiempo que se debería demorar y en cuanto a cuánto debería costar esto, para que ustedes tengan ciertos rangos y un poco evitar abogados menos profesionales que a uno te cobran, no sé, y te tengan como en un loop sin poder avanzar en la Constitución. Una vez que tenemos la sociedad constituida, un punto súper importante, tal como yo les comentaba al principio, toda persona que quiera realizar una actividad económica va a tener que formalizarse, o debiera formalizarse, y tiene que hacer ciertos trámites tributarios básicos, que nosotros nos remitimos a 4 aspectos más básicos, porque tal como les comentaba antes, la idea es tener un baño y hacer una charla introductoria. El primero es el inicio de actividades, que es como informarle al servicio que yo, ya sea como empresario individual o mi empresa, si es que hice una sociedad, esta nueva como persona jurídica que tiene a su vez, que ya va a tener su propio RUT, le cuento, le doy notificación al servicio de que voy a realizar una actividad económica y que por lo tanto voy a ser como un sujeto de impuestos, que voy a tener que pagar impuestos, y que voy a como nacer a la vida tributaria para efectos del servicio de impuesto interno. Todo hoy día, tal como se lo vamos a dejar, nosotros igual en la charla después también la vamos a compartir. Hoy día el inicio de actividades se puede hacer online en la página del Servicio de Impuesto Interno, ya no se necesita ir presencial, se hace básicamente con clave única, que lleva presentar los documentos de la sociedad, y se necesita tener un domicilio, que el domicilio puede ser cualquiera. Hay que ver, hay ciertas actividades que no se pueden realizar en cualquier tipo de domicilio, ahí hay que verlo caso a caso. Básicamente con todos estos antecedentes, yo lo que hago es que voy al servicio, pero hoy día online, y el servicio voy a tener mi RUT y voy a tener este inicio de actividades con la que empiezo a ser como este sujeto para efectos de impuesto interno. El segundo trámite de los más básicos es tener la patente comercial, que básicamente es un derecho o es una cantidad que uno tiene que pagar en la comuna donde originalmente se constituye la sociedad y donde opera esta sociedad. Después, si uno tiene sucursal y uno creciera, puede tener que pagar patentes comerciales en otras partes, pero en general, cuando uno es sobre todo pequeño o mediana empresa que tiene un local, uno paga patente donde está ese local, y de hecho
cuando ustedes van a los locales comerciales o a la oficina, uno entra y en general uno tiene que tener exhibida la patente y uno puede ver el pago de la patente municipal en la entrada de los locales o de donde se esté desarrollando el negocio. En general, al partir se calcula sobre el capital propio tributario, como cuando uno parte generalmente va a depender del capital de la sociedad, pero se pagan en general los mínimos, que va a ser una UTM, que son aproximadamente 53.000 pesos al año, y se paga en 2 cuotas separadas 2 veces al año. Una vez que estamos formalizados y ya tenemos la sociedad, ya somos sujetos de impuestos ante impuesto interno, tenemos nuestra patente municipal y por lo tanto ya podemos operar en el local donde estoy poniendo, tenemos que entender cuáles son los impuestos que se me van a generar. Primero, sobre qué se me generan. La regla general, acá hay un millón de reglas específicas, chiquititas y hartas cosas de contabilidad, pero va a ser como algo de lo más básico hacia lo más difícil. Uno lo que paga es sobre lo que gana. Entonces yo, por ejemplo, vendí 100 pesos, me gasté en gastos que tengo respaldados, con boleta, etcétera, o en pagarle a los trabajadores, etcétera, 70 pesos. Entonces yo lo que voy a tener va a ser una utilidad de 30 y yo voy a pagar impuestos sobre esos 30. La norma general en Chile es que uno paga impuesto de primera categoría a nivel de las sociedades y después paga global complementario, dependiendo de los ingresos, que puede ir desde tasa desde 0, dependiendo de lo que uno gana, hasta 40% en una tasa progresiva. Para el caso de las pymes, existen un régimen que es un régimen bastante más beneficioso. Hoy día la principal es que la tasa en vez de ser un 27 es un 25, y ahora por el tema de COVID y la situación que estamos viviendo se bajó de un 25% a un 10% hasta el año comercial 2022, que son los impuestos que uno declara en el 2023. Entonces, y lo que hicieron fue bajar durante estos años la tasa, en vez de ser un 25%, a una tasa bien conveniente de un 10% sobre la utilidad. Y de ahí, si los socios retiran la plata de la sociedad para llevársela o para gastársela, ellos tendrían que pagar el global complementario por la diferencia. Y como les comentaba yo, lo importante es que el global complementario es progresivo, entonces no es que uno se lo lleve y necesariamente pague el 40%, es al revés. Si uno tiene ingresos anuales hasta 8.200.000, no paga nada. Si tiene hasta 18 millones, prácticamente 18 millones y medio, paga un 4% de impuestos. Entonces, es una tasa que es bastante progresiva y, por lo tanto, en el caso de las pequeñas o medianas empresas, el régimen PYME es un régimen bien beneficioso. Y además existe, cuando la sociedad solamente tiene de socios personas naturales, existen un régimen ProPyme que se llama un régimen PYME transparente, que lo que hace es que uno no paga impuestos a nivel de la sociedad, sino que se considera como que la actividad la estuvieran realizando las personas naturales, y por lo tanto los impuestos se van a calcular con esta tasa del 0 al 40, dependiendo de los ingresos que la sociedad tenga a lo largo del año. Con estos mismos, más o menos, tramos que estábamos revisando antes y que están un poco puestos ahí. El régimen PYME, la gracia que tiene, bueno, para poder acceder al régimen PYME, uno pensaría, no son empresas pequeñas y medianas, y nosotros, yo creo, una empresa podría llegar a ser hasta una empresa bastante mediana, grande, porque son empresas que de ingreso tienen que tener hasta 75.000 UFs de ingreso anual, que son aproximadamente 2.200 millones de pesos. Hasta ese límite, que es en promedio, porque se calcula en los últimos años, no solamente es por año. Entonces, es un régimen que puede ser absorbido por la mayoría de las pequeñas o sea, yo diría por todas las pequeñas y medianas empresas, incluso por medianas un poco más grandes. Dentro de las restricciones que tiene es que tiene ciertas limitaciones a realizar giro inmobiliario o a giro de inversiones, y solo para el régimen ProPyme transparente, que que estamos viendo, que no se paga a nivel de la sociedad, sino que solamente se paga a nivel de las personas. En ese caso, los socios solamente pueden ser personas naturales. ¿Cuáles son las gracias de este régimen PYME? Bueno, además de hoy día pagar un impuesto considerablemente menor o dejarlo con la empresa transparente, hay ciertos incentivos a los ahorros, o sea, ciertos incentivos tributarios por ahorro, por utilidades que se dejen ahorradas dentro de la empresa.
se simplifica mucho cuáles son los registros que debo llevar. Incluso en algunos de los casos se puede optar a contabilidad simplificada, lo cual hace mucho más fácil todo el trámite contable de la empresa en el día a día. Entonces no es solamente un beneficio que uno paga menos impuestos, sino que además todo esto de llevar la contabilidad, que a veces puede no ser tan sencillo, se hace mucho más fácil y mucho más sencillo para la empresa. Bueno, llegamos al IVA, que es el temido IVA, pero que es el impuesto a las ventas y servicios, y es que toda persona que se dedique en forma habitual, ya sea a la venta de cosas, o sea, panadería, almacenes, ropa, o se dedique a ciertos servicios, peluquería, entonces tenemos que pagar IVA, que es este impuesto al valor agregado. En general, lo que uno sostiene siempre, y todo el mundo te dice lo mismo, es que el IVA debiera ser neutro, porque yo puedo, no sé, por ejemplo, yo hago pan, y para hacer pan me gasté, no sé, 100 pesos, esos 100 pesos pagaron IVA, yo voy a vender el pan en 120, todo el IVA que yo pagué por los 100 lo voy a poder ocupar como crédito. Entonces, de los 120, no es que yo tenga que Carolina Menichetti, meterme la mano al bolsillo y decir, oiga, tengo que pagar sobre los 120 IVA, sino que como voy a poder ocupar lo que tengo como crédito, lo que ocupo, o sea, lo que pago es sobre este mayor valor. Y por eso que se dice que es neutro, porque me permite ocupar, si bien me obliga a pagar IVA sobre el 100% de lo que vendo, me permite ocupar como crédito, o sea, descontar de lo que tengo que declarar mes a mes, el IVA que a su vez yo he pagado de las cosas que tuve que comprar para producir lo que estoy vendiendo. Y hoy día todo esto requiere de la emisión de boleta o factura, dependiendo a quién sea a la persona que le estoy vendiendo, y todos estos de trámites para hacer el inicio de actividad y quedar sujeto a IVA, también se hace en impuesto interno. Es importante que la evasión de IVA acarrea sanciones que son bastante graves. La evasión de impuestos en general acarrea sanciones, pero particularmente las del IVA acarrean sanciones que incluso pueden llegar a ser, o sea, en todos los casos de los impuestos pueden incluso llegar a ser penales, por lo tanto es importante cumplir con estas cosas, y en el caso del IVA son fuertes las sanciones, son sanciones importantes que pueden afectar directamente el negocio. No sé, espera, devuélveme un poco, Cristóbal, de las cosas que creo que es importante, bueno, avanza hacia la de adelante. Lo que tratamos de hacer acá fue un poco tratar de nosotros buscar qué preguntas frecuentes se nos daban en no sé, Felipe, si es que, o Manuel, si es que quieren que hagamos nosotros estas preguntas que son de las preguntas frecuentes, o vamos viendo las que nos han ido haciendo y las vamos contestando con la misma presentación. Mira, tenemos hartas preguntas, así que yo creo que podemos aprovechar de ir respondiendo algunas que han surgido. Una muy importante es, preguntaron en qué momento conviene formalizar el emprendimiento, si estoy realizando las actividades, y también relacionado a eso, cuál es el costo asociado a la formalización, si es necesario contar con un dinero mínimo, y si una vez formalizado necesito contratar a alguien o puedo seguir con mi emprendimiento de manera personal. Son varias preguntas en una, pero un poco yo creo que lo que es clave y lo que es importante para nosotros que se lleven de la charla es que uno cuando realiza una cierta actividad económica debiera estar formalizado. Entonces, un poco, si es que yo estoy haciendo una actividad económica, yo, para estar cumpliendo con la normativa y evitar todos los temas que vimos, de sanciones o de incluso clausura o de tener problemas laborales, yo debiera estar formalizado. Nosotros entendemos que efectivamente hay un espacio que es difícil la fiscalización porque es un negocio muy chico, quién te va a pillar, pero un poco desde un punto de vista legal, uno cuando realiza una actividad económica debiera estar formalizado. En cuanto a cuáles son los costos, no hay una obligación de tener gente contratada, uno podría trabajar uno solo y seguir siendo uno con su emprendimiento. Y en cuanto a qué capital o cuánta plata uno necesita meter, ahí es importante que, con todo lo que nosotros un poco les transmitimos, que
de la limitación de responsabilidad y que, oye, lo bueno de formalizarse como una sociedad en los casos que vimos es que uno limita su responsabilidad, uno diría, ya, listos, la papa acá, entonces yo voy a hacer una sociedad, voy a poner, no sé, 10.000 pesos de capital y con eso, si es que la sociedad quiebra o el negocio quiebra, lo que más pierdo son 10.000 pesos. Eso hace un poco trampa en solitario porque lo que va a pasar con una empresa con un capital de 10.000 pesos es que probablemente no voy a poder acceder a los créditos en los bancos voy a tener temas cuando me presente a tratar de venderle a gente que ya es formalizada y me quieran pedir mis balances. Entonces, ¿cuánto es? No sé, si son 10.000 pesos, si son 1.000.000 de pesos, 3. Yo creo que va a depender de cuál es el tamaño del negocio que quiero realizar. Va a depender de en cuánto tiempo lo quiero hacer. Y lo que yo creo que es súper clave es que pregunten. Por ejemplo, preguntarle al ejecutivo del Banco Estado, que ahora que estamos en esta específica alianza que estamos trabajando con el banco, que, por ejemplo, uno ir y preguntarle a su ejecutivo, oye, ¿sabes que yo quiero después poder pedir un crédito para un negocio de este porte? ¿Cuál es el capital mínimo que tú crees que me van a pedir? Entonces, un poco para cuando yo constituyo la sociedad, ya tener todas estas preguntas ya respondidas. Evitar que uno hacer la sociedad, sobre todo si uno la hace por el método tradicional en que contrató un abogado, hacerla, tenerla perfecto, ir al banco y que te digan, no, mire, es que con una sociedad de un capital de 100.000 para el crédito que usted quiere poner, nosotros no se lo vamos a dar. Eso implica que voy a tener que modificar la sociedad con un trámite muy similar al de constituirla, contratar de nuevo al abogado, pagar de nuevo los gastos de notaría. Entonces, un poco lo que yo creo que lo que queremos que nosotros que se lleven de acá es que uno tratar de resolver la mayor cantidad de dudas antes de hacer de este proceso, de manera cuando uno lo haga, tratar de equivocarse lo menos posible y tener que modificar lo menos posible la estructura que hayan decidido constituir. Perfecto. Y ahí algo, Felipe, que se me olvidó decir y que yo creo que es súper importante, hacer una sociedad con alguien, sobre todo los tipos de sociedad que uno necesita más de un socio. Uno dice, ya no importa, pongo a mi vecina con el 1%, no sé, o voy a hacer un negocio con alguien y lo vamos a hacer a media. En eso es importante saber que sacar a alguien de una sociedad es un trámite complejo y a uno puede pasarlo muy mal si es que el alguien no se quiere salir de una sociedad y uno quiere seguir desarrollando su negocio y hacerlo crecer y tengo como socio hostil adentro de la sociedad. Entonces, por eso que nosotros en general para este tipo de negocios, sobre todo si son emprendimientos de unipersonales, traten de hacer sociedades que sean con un solo socio y ojalá dentro de eso, a mi gusto por lo menos, las SPA son las más flexibles, que son las sociedades por acción. Perfecto. Muy, muy claro, muchas gracias. Tenemos otras preguntas también, una muy importante en este contexto de pandemia y todo online. Dice, ¿qué ocurre con el domicilio de los servicios online? ¿En este tipo de negocios también se debiese pagar patente? Sí, tú te vas a constituir, es como las sociedades, como les decía yo, son como una persona, como que naciera una persona diferente. Y así como Carolina Menichetti vive en una casa, la sociedad también vive en una casa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es en la comuna donde uno constituye su sociedad, va a tener que pagar patente y se le tiene que conseguir un domicilio. Ese domicilio podría, dependiendo del tipo de negocio y el uso que se da, podría incluso ser la misma casa de uno. Porque no significa que la casa quede metida en el negocio. Es que tengo que tener un domicilio como para que me notifiquen, tiene que existir la dirección de esta nueva persona. Perfecto. Y necesariamente por el hecho de tener un domicilio voy a tener que pagar patente. Patente municipal. Claro, y en ese sentido, el proceso de formalizar un negocio que se realiza desde la casa es el mismo, o sea, el mismo proceso de formalización. Sí, perfecto. El mismo. Aquí hay más preguntas. Aquí hay una muy, muy interesante. Dice, ¿cómo se realiza el inicio de actividades a primera categoría cuando actualmente tengo inicio de actividades en segunda categoría? ¿En qué me afecta y cómo me beneficia? Soy peluquera actualmente y doy boleta por prestación de servicios. Es que yo creo que nosotros hoy día no nos metimos en todos los regímenes en específico y yo creo que esa pregunta ya es más de una como charla específica tributaria, pero en general va a depender de los ingresos. El régimen de segunda categoría también te permite, no está mal lo que ella está haciendo y va a depender un poco de cuánto, no sé, pues por ejemplo, si quiero contratar empleados, porque hoy día ella lo está haciendo como persona natural, no sé, como que yo fuera abogado, yo, Carolina Menichetti, podría hacer exactamente lo mismo que está haciendo ella, que es tener boletas de segunda categoría y pagar como profesional y un poco prestar mis servicios de abogado como servicios profesionales. Pero
cuando quiero contratar gente, cuando quiero tener formalizado lo de los empleados, aprovechar los gastos, en mi opinión, es mucho más conveniente cambiarse a un sistema más de sociedad. Pero va a depender, de nuevo, del volumen. Si uno está tranquilo con el sistema que tiene, en el sentido que paga, es uno solamente el que presta los servicios, no necesito crecer, no necesito contratar a nadie, uno puede quizás seguir con el régimen de segunda categoría. Perfecto. Y en el caso en que una persona sea extranjera y todavía no tenga permanencia definitiva, ¿puede formalizar su negocio? Ahí nosotros tenemos, mira, de hecho, si podéis poner la presentación de Cristóbal. Lo que va a ser, tenéis que tener a lo menos permanencia temporal en Chile, y eso lo que necesitas es tener un root. Si es que tiene un root, sí lo va a poder hacer. O sea, si tiene una permanencia a lo menos temporal en Chile, sí va a poder sacar root y un poco constituir esta sociedad, etc. Perfecto. Quedan algunas preguntas más acá. Una muy importante, me dice, bueno, si yo realizo comercio ambulante, ¿puedo realizar la formalización de ese negocio? Sí. Mira, hay ciertos permisos, ahí de nuevo entramos como en la parte 2 de la charla un poco más específica. Nosotros, todo lo que son permisos específicos, porque efectivamente uno siempre se puede formalizar, pero va a tener que ella acceder a ciertos permisos, va a tener que ver dónde se realizan esos ventas ambulantes, si es que está en un lugar que es permitido, hay ciertos permisos que se pueden sacar en las municipalidades. Entonces, un poco, uno siempre se puede formalizar, si va a poder vender legalmente en la venta ambulante, va a depender de qué está haciendo, dónde está haciendo y con qué permisos extras tiene que contar en la respectiva municipalidad, o si está vendiendo alimentos con los permisos de salud, etc. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay más preguntas aquí que han llegado. Mira, lo único que yo creo, Felipe, que no tocamos y que tenemos nosotros una lámina que la podemos poner es lo de los regímenes matrimoniales, que yo creo que es súper importante también en esta como charla introductoria, que es para decidir como un poco qué hacer y cómo te formaliza. Nosotros, o sea, hoy día en Chile por defecto el régimen matrimonial es el régimen de sociedad conyugal. ¿Qué significa el régimen matrimonial? Es cuando yo me voy a casar, es bajo qué régimen, ocupando la misma palabra, o bajo qué sistema o bajo qué acuerdo me estoy casando. Y en Chile existen 3 regímenes matrimoniales, que está primero la sociedad conyugal, que de nuevo, si uno no dice nada, es el que por defecto se aplica. Después está la separación de bienes y la participación en los gananciales. En la sociedad conyugal, lo que es importante, y en esto es importante para la gente que emprende, sobre todo para la gente que está como separado de hecho y que cree que con eso como que ya está separado. En el caso del régimen de sociedad conyugal, uno puede, si es que no lo hace, no se formaliza, bueno, si no se formaliza de la manera adecuada, puede terminar teniendo que aportar el 50% de las utilidades al marido o ex marido, que uno cree que es ex marido por el hecho de estar separados físicamente, pero no anulados o divorciados según la norma que haya aplicado en su momento. Y acá es importante que si uno está casado en sociedad conyugal, es importante hacerlo bajo el patrimonio separado, que se llama patrimonio reservado. Y esto es importante porque hay que dejar constancia de esto en los distintos papeles que hacemos para formalizarlo. Es importante que quede constancia desde el principio. Y con esto uno después puede decidir si es que le va bien o si le va mal, un poco qué hace con las utilidades de este negocio. Si yo en verdad la sociedad conyugal no tiene nada o no existe desde un punto de vista práctico, pero sí legal, y yo hago el negocio con mi patrimonio separado, yo después todas las utilidades de mi negocio siguen siendo solamente mías. Y yo puedo establecer eso. Si es que no lo hago con el patrimonio reservado, a pesar de que, no sé, pues mi marido se haya ido hace 10 años y esté separada de hecho hace 10 años, podrían tratar de reclamarme un porcentaje, la mitad de hecho, de las utilidades que estoy ganando en este negocio. Entonces, si no salió dentro de las preguntas, era un tema que íbamos a tocar, pero para nosotros es súper relevante que las mujeres que están casadas en sociedad conyugal, que según en mi criterio no debería ser el por defecto, pero hoy día es el por defecto,
hay que tener mucho ojo en qué régimen uno está casado para ver para la formalización. ¿Y dónde lo pueden ver esto? Esto uno lo puede ver en el certificado de matrimonio, que lo saca directamente en la página del registro civil, es gratuito, y ahí uno puede ver bajo qué régimen está casado. Y de nuevo, como comentábamos antes con Felipe, lo importante es hacer esto antes de formalizarse, de manera que cuando uno se formalice para la sociedad que a uno le sirve, y no como, oye, ya me formalicé, pero en verdad que con una sociedad nula, con la sociedad metida en la sociedad conyugal, con un capital de 100.000 y me piden 3 millones. Entonces, un poco tratar de hacerse nuestra idea de esta charla, y ojalá hayamos cumplido con ese objetivo, era dar estas luces de poder decir, oye, ya, ok, voy a decir, me tengo que formalizar, listo, lo hago. Entonces tengo que averiguar todas estas cosas, o por lo menos me levantaron todas estas incógnitas que tengo que aclarar previo a formalizarme, de manera que cuando me formalice esto me ayude y tenga ventaja, y no solamente me esté cargando de más cosas como administrativas, pero no esté aprovechando ninguno de los beneficios. Perfecto, muchas gracias, Carolina. En verdad quedó muy, muy clara toda la información. Hay muchas inquietudes al respecto. Nosotros estamos recogiendo todas estas inquietudes porque este ciclo de charlas continúa, no termina en este momento, sino que se van a seguir realizando charlas. Así que estamos viendo todos sus comentarios para planificar también los futuros contenidos. Siéntanse con total libertad de hacer las preguntas. Nosotros encantados también de poder responder y también en virtud del tiempo vamos a pasar a un segundo tema que es de gran relevancia también en este contexto, que es qué pasa con los beneficios sociales del gobierno si yo me formalizo el negocio. Y para eso vamos a contar con Beatriz Pino, que nos va a poder contar al respecto, nos va a poder sacar algunas dudas de esta temática que es tan importante. Hola, Beatriz. Estás con el micrófono silenciado. Ay, disculpa, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno, vamos entonces a revisar este tema tan importante. Sí, bueno, primero me gustaría igual aclararle a las personas que ahora vamos a tocar todo el tema de los beneficios a los que pueden acceder si se formalizan y a despejar dudas sobre si se pierden los beneficios que da el Estado al formalizarnos, ¿ya? Pero me gustaría aclarar que en Fundación Pro Bono nosotros no tramitamos bonos, ¿ya? Sino que nosotros como fundación buscamos dar ayuda jurídica a las personas, somos abogados, por lo que hablaremos de este tema, digamos, desde la perspectiva legal y no tramitamos bonos, ¿ya? Ahora sí podemos pasar con la presentación, Felipe. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación, no es cierto? Sí. Sí, se ve bien. Súper. Ya. Cuéntanos, Beatriz. Perfecto. Bueno, primero, yo creo que la primera pregunta que a todos les surge si es que se formalizan es que si me constituyo como pyme, por ejemplo, ¿perderé el acceso a beneficios sociales y bonos del gobierno? Bueno, primero es importante decir que cada bono cuenta con sus propias condiciones para ser otorgado, pero por regla general son entregados a la población que se encuentra entre el 40 y el 60% más vulnerable, ¿ya? Por tanto, de acuerdo a la información que ustedes tengan en el registro social de hogares, va a ser si se le van a otorgar o no los bonos, ¿ya? Por tanto, no tiene nada que ver si ustedes son una empresa, son una pyme o son una persona natural, ¿ya? Lo que importa para poder acceder a los bonos o los beneficios sociales del Estado es lo que aparece en el sistema, es lo que se registra en el registro social de hogares, ¿ya? Porque aquí es donde nosotros declaramos los montos de los ingresos que tenemos y el gobierno cruza esta información con distintos sistemas, como por ejemplo, cruza esta información con el Servicio de Impuestos Internos, con las AFP, con el sistema de salud e incluso con los tribunales de justicia para saber si ustedes reciben pensión de alimento o no, ¿ya? Y todo esto, digamos, se deduce en un ingreso familiar y eso es lo que mide el Estado y lo pone y califica a las personas dentro de cierto rango para los beneficios estatales, ¿ya? Así que, en definitiva, por el hecho de ustedes constituirse y formalizarse, no significa que van a perder bonos o beneficios, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener en consideración que si a su pyme les empieza a ir bien y comienzan a tener ganancias y sus ingresos incrementan, obviamente van a subir en el puntaje del registro social de hogares, ¿ya? Porque no es lo mismo si yo antes, por ejemplo, en mi pyme, no sé, tengo una pyme de empanadas
y resulta que ganaba 200.000 pesos y después me empezó a ir súper bien en el 18, por ejemplo, y ahora vendo 1 millón de pesos. Es distinto y obviamente los ingresos suben y por tanto el puntaje también va a subir. Dale, Felipe, con la otra, por favor. Ahí algo pasó, parece, con el PPT. Sí, a ver, vamos a revisar nuevamente. Bueno, esto pasa cuando uno está en vivo, son cosas que pasan, pero así es la tecnología. Aquí vamos. ¿Ahí sí? Ahora sí se está cargando. Perfecto. Lo que sí no se ve en presentación, se ven al lado, disculpa. Yo lo dejé en presentación. Como me comentas, sí. Ya, creo que se sigue viendo en todo caso en presentación. Pero mientras les voy a seguir con la segunda pregunta. ¿El registro social de hogares se actualiza de forma automática? Es importante que sepan que el registro social de hogares no se actualiza de forma automática, por tanto es importante que nosotras los mantengamos actualizados, pues cada vez que ustedes quieran postular, por ejemplo, algún beneficio, tiene que estar el registro social de hogares actualizado. ¿Por qué? Porque esta información se compara, ¿ya? Y, por ejemplo, la comparan con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la información, como se cruza, tiene que ser acorde a lo que, por ejemplo, las boletas que nosotros emitimos o las facturas que nosotros emitimos con lo que dice en el registro social de hogares, que son nuestros ingresos, ¿ya? Tenemos que asegurarnos de ir actualizando el registro social de hogares para que coincidan estas informaciones y de esta forma no perder beneficios o bonos por no tener el registro social de hogares actualizados. Bueno, y pasamos a otra pregunta, que es, si me constituyo como pyme, ¿perderé el acceso al IFE universal? No, ya que la única forma de perder este beneficio es superar por persona que integre el hogar el ingreso monetario de 800.000 pesos, ¿ya? Tenemos que recordar que el IFE universal fue ampliado y en la actualidad es para todos los hogares pertenecientes hasta el 90% más vulnerable del país, sin importar si están recibiendo ingresos o no, ¿ya? De todas formas, si en su registro social de hogar está entre el 90 y el 100% de mayores ingresos del país, existe la posibilidad de declarar, existe la posibilidad de declarar que se obtienen ingresos por menos de 800.000 pesos por persona perteneciente al hogar y de esa forma se cumplen con los requisitos para postular al IFE universal. Vamos con la otra, eso. Y acá vamos a tocar un tema súper interesante que yo creo que a varias les debe preocupar, es que si corren riesgo de perder el subsidio habitacional por constituirse como pyme. Ya, esto no es así, ya que no es un impedimento estar formalizado o tener una pyme para acceder a un subsidio habitacional. Recordemos que en Chile existen varios tipos de subsidios habitacionales y que un requisito común de todos ellos es estar inscrito en el registro social de hogares, por lo que dependerá de la calificación que ustedes tengan en este registro para saber si son beneficiarias o no del subsidio habitacional. Ahora bien, siempre deben tener en consideración que si su pyme le empieza a ir bien y sus ganancias incrementan sustancialmente, su porcentaje del registro social de hogares subirá, lo que posiblemente traiga como consecuencia que ustedes puedan acceder a mejores subsidios habitacionales, ya que podrán comprar propiedades de un mayor valor. Otra pregunta que surge respecto a esto es las personas que tienen el subsidio de arriendo o que quieren postular este subsidio de arriendo, si es que lo pierden al constituirse como pyme. Y al igual que en el caso de los subsidios, no se corre este riesgo, ya que algunos requisitos para obtener este subsidio son, por ejemplo, no sobrepasar el 70% de la calificación del registro social de hogares y tener un ingreso familiar entre 7 y 25 UEFs. Por lo que si ustedes cumplen con estos requisitos, no les van a quitar este subsidio y si no lo tienen, pueden postular este subsidio al arriendo. Y si los ingresos generados por su pyme no sobrepasan las 25 UF, no van a perder el beneficio. ¿Qué puedo hacer si les rechazan algún bono o beneficio? Dependerá del tipo de bono o beneficio, pero por regla general, en cada página ustedes van a encontrar una opción que les permita apelar a esta decisión.
Las apelaciones tienen como finalidad revocar el rechazo o bien ampliar el beneficio que les fue otorgado. Para este tipo de apelaciones no es necesario contar con abogado, ya eso es súper importante. Sin embargo, es igual recomendable que si ustedes pueden tener acceso a, digamos, a algún abogado que las ayude a entender cosas que ustedes no entienden o no les queda muy clara, pueden hacer consultas para poder apelar adecuadamente si es que no entienden algo. Y bueno, por otro lado, si necesitan apelar, es muy importante que se informen sobre las fechas para hacerlo, ¿ya? Porque siempre existirá un plazo determinado para presentar esta apelación. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de algunos beneficios que ustedes podrían acceder si se constituyen como pyme o si se formalizan. Por ejemplo, podrían eventualmente acceder al fondo Yo Emprendo. Este fondo apoya negocios que ya están funcionando y pueden acceder, por ejemplo, a capacitaciones, financiamiento para el emprendimiento, bonos de movilización, entre otros beneficios. Está también el fondo Emprendo Semilla, que les permitirá acceder también a capacitaciones, a materiales didácticos y educativos, financiamiento para el negocio, etc. Y también encontramos los programas y convocatorias de Corfo, ya que estos programas y convocatorias son diversas y ustedes deben estar atentas a la página web, ya que durante todo el año se abren cursos, programas y subsidios a los que ustedes podrán postular. También, por ejemplo, tenemos ahora el IFE laboral. El IFE podrá ser usado en caso de que ustedes contraten a alguien y este beneficio va a ser dado a los trabajadores, ¿ya? También encontramos, por ejemplo, el subsidio Protege, que es un subsidio que está pensado en trabajadoras o trabajadores que sean dependientes o independientes, que tengan a su cuidado a niños y niñas menores de 2 años y que no tengan garantizado el derecho a la cuna. Este subsidio también se le entrega directamente a los trabajadores beneficiados. Por ejemplo, si ustedes tienen una pyme y contratan a su cuñada y su cuñada tiene un bebé de 1 año, su cuñada va a poder acceder a este beneficio para que alguien le cuide al bebé, ¿ya? También, por ejemplo, encontramos el Capital Semilla y Capital Abeja Emprende. Estos dos últimos beneficios son para que los tengan en consideración antes de formalizarse, ya que estos 2 beneficios están dirigidos a personas naturales para que pongan en marcha los negocios, ¿ya? Bueno, hay más beneficios, pero estos son algunos, digamos, de los que están vigentes, de los que ustedes pueden revisar rápidamente, y como se podrán dar cuenta, les dejamos el link para que ustedes los puedan buscar, ¿ya? Y obviamente esta presentación va a ser guardada y después se las vamos a compartir para que en caso de que alguien no escuchó lo que dijo Carolina, pueda escuchar todo de nuevo, o si no les quedó claro algo, puedan repetir el video sin problema. Felipe, ¿por ahí? ¿Estás por ahí? Eso. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. En verdad, muy útil la información. También muy claro los enlaces para poder seguir revisando las temáticas. Así que muy agradecido por compartir esa información. Vamos a aprovechar también a que vuelva Carolina, porque vamos a hacer las últimas preguntas para cerrar esta exposición. Hay 2 preguntas sobre los últimos temas que vimos. La primera de ellas, hay una pregunta que dice: si estoy casada con separación de bienes y hice inicio de actividades como microempresa, ¿qué pasa si me separo? Me refiero a las ganancias y al capital. ¿Está silenciada, Carolina? Perdón. No te pasa nada. Si uno está casado bajo régimen de separación de bienes, está protegida, tus ganancias quedan en tu patrimonio separado y por lo tanto no entran al patrimonio del matrimonio, digamos, porque cada uno tiene sus patrimonios separados. Así que en ese caso no tienes que hacer nada adicional. Perfecto. Y en el caso de la constitución del negocio, por ejemplo, en una sociedad, ¿se puede tener como socio al cónyuge? Sí, se puede. Yo, de nuevo, creo que es súper importante a quien eligen como socio y pensar que deshacer la sociedad o sacar al socio, cualquiera sea, tal como les dije antes, son trámites difíciles que pueden hacer muy desagradables o poner en hartos problemas un emprendimiento. Entonces, si son emprendimientos individuales de uno, y yo creo que lo que más les conviene
es tener la sociedad uno solo. Si efectivamente está haciendo un emprendimiento con el cónyuge, ambos dos aportan, no sé, él hace algo y yo hago otra cosa y en verdad es entre los dos, ya bueno, ese es otro caso, pero si es que es una sociedad en la que, no sé, por ejemplo, yo, Carolina Menichetti, soy abogado y la que va a estar prestando los servicios jurídicos soy yo, la que va a estar haciendo el trabajo soy yo le recomendaría hacer una sociedad con un solo socio, o sea, los tipos de sociedades que solamente necesitan un socio, que son básicamente el IRL y la SPA, y dentro de esa, mi recomendación es la SPA para evitar este vacío o este tema que vimos de la responsabilidad de las IRL. Perfecto, queda mucho más claro. Bueno, aprovechar de agradecerle Carolina y Beatriz por la exposición, fueron muy claras, también la buena disposición a responder todas las preguntas que fueron saliendo. Agradecer también a todas las personas que asistieron a la charla, recordarles que esto es un proyecto dentro de una alianza entre Fundación Pro Bono, el WIP, el proyecto Crece Mujer. Vamos a continuar realizando estas charlas sobre diversas temáticas. Nosotros estamos viendo también ahí los comentarios cuáles han sido como las mayores preocupaciones para poder organizar futuras exposiciones. La idea también es que puedan registrarse en el formulario que les presentó Manuel para que más adelante exista la posibilidad también de contar con asesoría legal en estos temas y que tengan el apoyo necesario en esa lista para poder constituirse y que los negocios funcionen bien. Así que muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a quienes asistieron y le doy la palabra a Manuel para que nos dé el cierre de la charla. Sí, muchas gracias, Felipe, también Carolina, Beatriz, a ustedes también por la exposición. Ahí la gente está diciendo que fueron muy claras las dos también para explicar. Les agradecemos también la disposición y su tiempo. Sabemos que tienen agenda ahí súper compleja, así que de verdad muchas gracias. Este es un espacio muy importante para quienes nos están viendo, tanto el tema, todo lo que mencionaron, pero enfatizar en el régimen matrimonial, enfatizar en los beneficios sociales son elementos propios de género y que es importante poder abordarlos y explicarlos desde personas en el fondo que conocen mucho más de estas materias. Y ahí, Felipe, también agradecerte a ti la conducción y la guía de las preguntas que hizo la gente. Así que muchas gracias a los tres. En nombre de Banco Estado Microempresas les quiero agradecer a ustedes como Fundación Pro Bono, ¿no es cierto? Y también extender el agradecimiento a WIP, que hace posible esta alianza, ¿no es cierto?, entre las tres instituciones para las emprendedoras del país. Así que muchas gracias a ustedes por la presentación. Yo me voy a quedar un segundito más para explicar brevemente el tema del registro, pero los dejamos también ahí para que puedan continuar con sus actividades, si quieren quedarse un ratito después para conversar. Así que ahí nos estamos viendo en una próxima instancia. Carolina, tú querías decir algo por eso, ¿no? ¿No? Nada, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Manuel. Recordar que el link de grabación va a quedar también habilitado para que después lo puedan volver a revisar. Exactamente. Bueno, justamente ahí les agradezco a los tres. Y solamente para ya cerrar esta transmisión, antes de que se vayan las casi 100 personas que todavía nos siguen acompañando, queremos darles las gracias por su tiempo, por haber estado presentes en la charla del día de hoy. Personas de todo el país, emprendedoras que han dejado todas sus consultas. Muchas veces el tiempo se nos hace corto para poder responder todo lo que nos gustaría responder, pero no se preocupen porque, como ahí mencionaban nuestros amigos de Fundación Pro Bono, esta es solo la primera charla de un ciclo de talleres que se vienen más adelante. Ahí las invitamos a estar atentas a las redes sociales de Crece Mujer y de Fundación Pro Bono también, donde vamos a estar informando cuáles son las próximas actividades que vienen, cuáles son los temas que vamos a tratar, así que ustedes aprovechen ahí de dejar los temas que les interesaría que abordáramos en una próxima instancia. Ahí Fundación Pro Bono está súper atenta a todo lo que se pueda realizar en un futuro, así que muchas gracias por acompañarnos y solamente quiero recordar algunos puntos para que estemos todos bien claros con lo que viene. Recuerden que esta alianza entre Banco Estado Microempresas y su programa Crece Mujer, Fundación Pro Bono y WIP, Women in the Professions, permiten en el fondo poder realizar asesorías gratuitas en formalización hoy día a emprendedoras, ya asesorías personalizadas, y para poder realizarlo solamente tienen que completar el formulario que está en el comentario fijo. Ya ahí ustedes, lo más importante es que marquen la opción Pro Bono. Marcando la opción Pro Bono, ya van a poder ser parte de esta alianza. Recuerden que es 100% gratuita para ustedes y van a estar asesoradas por los abogadas de Fundación Pro Bono y también WIP, que pone a disposición el conocimiento para quienes nos están viendo. Recuerden, completar el formulario que está ahí en el comentario fijo. Yo lo estoy viendo, así que, y si no lo ven, no se preocupen porque queda en el chat, en el historial, así que lo pueden ver después con más calma.
Como bien decía Felipe, esta charla queda grabada para que la puedan revisar con más calma, para que le puedan poner pausa, la puedan adelantar, la puedan retroceder ahí en los puntos que más les interesó, como régimen matrimonial, como los beneficios sociales y todo lo que nos explicaron ahí, tanto Carolina como Beatriz y Felipe. Así que recuerden que esto queda grabado, compártanlo también y lo van a poder ver directamente en su propio perfil si es que lo comparten. Así que ahí les dejamos la invitación también a que sigan participando de estos espacios. Recuerden estar atentos a las redes sociales de Crece Mujer y de Fundación Pro Bono porque vamos a estar comentando todo lo que se viene. Así que nada, solamente agradecerles a todos quienes nos vieron el día de hoy. Gracias por sus preguntas. Sigo viendo los comentarios. Lorena, te vimos en la mañana también en la charla que tuvimos allá en el fanpage de Emprende con el taller, ¿no es cierto?, del modelo AIDA para construir tu relato. Esperamos que ahora con la charla de formalización también puedas ahí tener muchas más herramientas para tu negocio y para ti. Así es que muchas gracias a todos quienes nos siguen escribiendo. Gracias, Ana, por tus comentarios. Gracias, Gabriela, por acompañarnos ahí. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima instancia y cuídense mucho para que sigamos trabajando juntos a Fundación Pro Bono, Banco Estado y WIP. Así que un abrazo y ahí los dejamos con las charlas que vienen el día de mañana y la próxima semana. Chao, chao.